Hola, soy Rafayala y esto es Gobierno Transparente Podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro. Todos los lunes a las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Y hoy tenemos a una persona muy especial, amiga y gran profesional. Hoy tenemos a Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho, directiva pública profesional en excedencia y presidenta de Mujeres del Sector Público. Un referente en el sector público de nuestro país, a la que hemos convencido para que nos deje un huequecito. Hoy, como somos transparentes, el lunes 23 de febrero por la tarde, ella en Galicia, ¿no? ¿En Vigo? Y Pontevedra. En Pontevedra. Y nosotras aquí en La Mancha, de Ciudad Real. Bueno, lo primero que hacemos siempre con todos nuestros entrevistados, entrevistadas, es decir, un poco de la trayectoria de Concha Campos. Bueno, ¿qué quieres que te cuente de trayectoria? Sí, Evidentemente, ¿cómo llega una persona desde la administración local bueno, pues ser hoy en excedencia como directiva pública profesional, pero con una consultora de gran trayectoria? bueno, pues yo siempre digo que esto va de una forma muy sencilla, que es trabajo, trabajo y más trabajo. Hay un titular de cuando me dieron el reconocimiento de Gallega del Año que lo tengo fijado, que es duermo poco y trabajo mucho, creo firmemente en la cultura del esfuerzo. Y creo que con eso se resume todo. Siempre digo que habrá personas muy inteligentes, maravillosas y extraordinarias a las que no les cuesta trabajo. A mí, yo le dedico muchas horas y además me gusta mucho lo que hago. Creo que todas las personas que estamos aquí tenemos algo muy claro que es la vocación. No, de hecho, cuando se habla de funcionarios públicos, a mí me gusta mucho la expresión británica, ¿no? El civil service, el servicio, ¿no? El servicio público. Y creo que eso es todo, porque al final, como ciudadano, como empresario, es decir, una cosa no quita otra. Todos somos, tanto empleados públicos como las personas del sector privado, ciudadanos y ciudadanas a los que nos va bien que al sector público les vaya bien, que tengamos unos buenos servicios públicos de calidad, una gestión eficiente, transparente, con una buena rendición de cuentas. Con lo cual, digamos que desde ese punto de vista el trabajo pues se hace solo porque crees firmemente en ello. Soy muy Bueno, afortunada de poder yo hacer he esto. visto en otra época, ya hace tiempo, cuando estaba en pleno servicio público, he visto utilizando la administración electrónica desde su móvil, firmando sus decretos y sus documentos a Concha pues, a la salida de algún evento, y la verdad es que, bueno, pues siempre ha sido una adelantada. Entonces, te debo hacer la pregunta un poco del millón. En el 2026, ¿qué significa el buen gobierno? Uf. Bueno, en teoría y en mi opinión, el buen gobierno debería significar prácticamente lo mismo en el 2026 que en el 2006 que en el 1926. No, el buen gobierno, la buena administración son conceptos que en realidad trascienden al momento. La instrumentalización es otra, la tecnología, el entorno, los retos sociales, pero el buen gobierno y la buena administración, que a mí me parece que son dos caras de la misma moneda, porque no nos olvidemos que al final el sector público, en España al menos, se estructura, ¿no?, sobre esos dos pilares, el buen Cierto, gobierno y la buena administración, cierto. que requiere un uso eficiente de nuestros recursos públicos de una forma muy clara. Hay un coste de transacción, yo siempre lo digo, ¿no? Si haces A, no haces B. Si estamos construyendo hospitales, pues no estás construyendo escuelas, por ejemplo, ¿no? Siempre tienes que Claro, elegir. Con totalmente. lo cual, yo creo que eso es fundamental. Ser transparente, explicar, ¿no? A mí me gusta mucho el principio de cumplir o explicar. No siempre se puede cumplir lo que se quiere hacer, ¿no? Y yo digo que cuando una determinada fuerza llega al gobierno, llega con unas ideas determinadas y luego se encuentra con la realidad. Pues explícame por qué no has podido hacerlo, explícame por qué haces lo que haces. Creo que nos deben de hacer Ujú. partícipes, ¿no? Esto de que de repente solo sea cada 4 años, ¿no?, esa rendición de cuentas, sí que es lo que pasa. Soy muy Ujú. fan de la serie británica, ¿no?, de Yes Minister, ¿no?, cuando dice, ¿no?, Yes. lo de, Sí, sí. exactamente, de que ¿no?, la transparencia, ¿para qué? ¿No? Que si el pueblo no sabe lo que haces, nunca te podrán juzgar, ¿no?, para ello. Pues al contrario, creo que el buen gobierno es hacer un buen uso de los medios y recursos, pero Mm. sobre todo también ser transparentes, íntegros y rendir cuentas, que eso me parece un eslabón fundamental del buen gobierno, la rendición de cuentas. Bueno, en tu actividad pública, también en tu actividad profesional, tú has sido una adalid lo que es la integridad y del compliance público, que así lo has institucionalizado. Nosotros, humildemente, en algunas de las charlas o cursos que damos, siempre te ponemos de referencias en esa adelantada del compliance público. Eh, Estamos hablando mucho de integridad, todo el tema de protección al denunciante, sistemas integrales de integridad pública, como tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuando tú has colaborado. ¿Estamos avanzando hacia verdaderos sistemas de integridad o estamos todavía en un cumplimiento formal? Así, ¿cómo convertir la integridad en cultura y no solo en un protocolo, un checklist a veces?
Sí, bueno, en este sentido diría, ¿no? Pur si mueve, ¿no? Porque en ocasiones parece que no nos movemos, pero nos movemos. Yo creo que eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. ¿Qué sucede? Que en España en general y en el sector público en particular somos muy, muy fans de los papeliños, ¿no? Hay que hacer papeles y hacemos Sí. papeles, códigos Mm. éticos, planes, sistemas, políticas, estrategias, pero a la hora de materializarlos nos cuesta mucho, ¿no? A mí me gusta mucho irme a las frases y soy muy refranera, ¿no? Lo de hecho mejor que perfecto. No hagamos un plan maravilloso de 200 páginas, que oye, si lo podemos hacer fenomenal. Hagamos una cosita modesta, piloto, de 20 y trasladémoslo a la realidad, porque en realidad esto no va a cambiar hasta que haya un cambio cultural. Y es así Claro. de sencillo. Podemos exigir por ley, por el BOE, en los diarios oficiales, que tengamos que tener sistemas de integridad de 200 páginas, tenemos el SIAG en el Estado, los planes antifraude, en el marco de los fondos Next Generation, pero al final no tendríamos que tener que recurrir al poli malo, pero en ocasiones tenemos que recurrir al poli malo, ¿no? Por eso precisamente traíamos el tema de las técnicas de compliance y la responsabilidad penal del sector privado, como pues en un momento dado tienes un incentivo, ¿no? Pues ese poli bueno, poli malo, que en ocasiones necesitamos, porque romper con las dinámicas habituales es muy difícil. Y no porque haya grandes casos de corrupción, que yo siempre digo, más de 2 millones de empleados públicos, miles y miles de responsables políticos, claro que hay alguna manzana podrida. Por supuesto que sí, también la hay en el sector privado. Por estadística y por porcentaje, claro que las habrá. Pero luego a su lado Claro. hay esos cientos de miles de personas que cada día intentan y trabajan duramente para que esto se haga bien. Pero aún así es muy complicado gestionar un cambio a un nivel tan macro, ¿no? Porque venimos de estos tipos de sistemas que tenemos poca tradición aquí en España, pues frente a otros modelos, ¿no? Como podía ser en su momento en Estados Unidos o con el Comité Nolan en Gran Bretaña, el tema de la ética pública, que en realidad hablas de compliance porque queda como más gancho, pero estás hablando de eso, de ética pública de Aristóteles. Por eso digo Sí. que en realidad esto, la sustancia, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Como decía, ¿no? John Adams, si los hombres buenos no lo hacen, ¿quién lo hará? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si los Total. hombres y mujeres buenas no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Se trata de esto también. El otro día en el evento de presentación del índice de percepción de la corrupción, Silvina Bacigalupo creo que decía que tenemos una buena arquitectura legal, pero falta redimensionar con recursos y ese cambio. ¿Tú estás de acuerdo? A ver, pensemos en la configuración territorial de España. Más de 20.000 entidades del sector público, de las cuales más de 8.000 son entidades locales, de las que Ujú. 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes y a las que se les impone un marco legal obligacional, igual que al Ministerio de Defensa, por poner un ejemplo. ¿En qué cabeza cabe esto? Trasladémoslo a un sector privado y que yo fuera pues, una empresaria o la CEO de una empresa que me encuentro esta realidad. No la podría aplicar. En gran medida, digamos que tenemos, el pecado está en el origen, ¿no? En cómo diseñamos nuestro propio sistema legal. Creemos que publicamos una norma y ya está, ¿no? Yo siempre digo esto de menos thinking y más doing. Pensemos más en sistemas operativos, adaptativos y que puedan personalizarse. Pues no es lo mismo, evidentemente, un municipio de 5.000 habitantes que una consejería, que una empresa pública, que una autoridad portuaria. Cuando hablamos del sector público, estamos hablando pues, de una heterogeneidad inmensa, con personal de muy distinta naturaleza, fundaciones, institutos de investigación, institutos de astrofísica, claro, todos ellos tienen un mismo paraguas legal, una ley de contratos terrible, por ejemplo, ¿no? Con lo Wow, cual, total, al sí, final, sí. somos un poco culpables también en el diseño, ¿no? A veces habría Ujú. que replantearse un poco y segmentar y pensar qué queremos hacer y luego hacerlo, ¿no? Y no empezar a hacer, digo, desde el punto de vista normativo, ¿no? Esas leyes que son básicas y que aplican por igual a todo el sector público están muy bien por el régimen de uniformidad, pero luego tienen esa pata coja total, que es un talón de Aquiles, que es eso, que es que, Sí. pero por pura lógica, un municipio de 4.000 habitantes no puede tener los mismos medios pues que tenga una consejería o una secretaría de Estado. Y siguiendo con esto, bueno, todo el tema de la transformación digital, que la has trabajado también muchísimo, tienes ejemplos y casos de éxito, has escrito, eh, pero hemos confundido digitalización con transformación. Bueno, yo incluso te diría, y que hablo mucho además del síndrome Ujú. del PDF, ¿no? Porque en realidad, en ocasiones, yo cuando pregunto, bueno, ya tenéis todo, tramitáis todo digitalmente, dicen, sí, 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 y te enseñan un conjunto de carpetas de PDFs, y tú dices, Claro. bien, vale. El nivel de madurez digital es una cosa y desde luego transformación es otra. Yo creo que cuando hablo yo de estos temas siempre digo que en transformación digital la palabra clave no es digital, es transformación. ¿Por qué? Porque tú puedes tener los mejores servidores, los mejores equipos, una tecnología extraordinaria, incluso estar ya, vamos, en lo más avanzado de la inteligencia artificial. Que si tienes unas personas
que no están alineadas con ello, con las que no has gestionado el cambio, con los que no has llevado a cabo un proceso para que adopten la tecnología como una nueva forma de trabajar, si no has revisado tus flujos. De repente es como si hubiéramos cogido los acetas antiguos, ¿no? Todos estos llenos, y los hubiéramos abierto el ordenador y para adentro. No Claramente. hemos pensado, repensado. Nada en absoluto, con lo cual no, eso no es transformar, eso es hacer lo que antes hacías, ¿no? En papel, hacerlo ahora a través del ordenador y tener unos flujos de tramitación. Y esto exige pensar. ¿Qué sucede? Que también es muy complicado desde el punto de vista del día a día y de los medios que tiene el sector público poder tener tiempo para pensar, tener una estrategia y poder ir abordando, ¿no? Todo este proceso. Porque en realidad piensa que el sector público empezamos en el 2007, continuamos en el 15 y es que ya vamos para el 2030 y bueno, depende, ¿no? Como buena gallega que soy, ¿cómo está el tema? Pues muy, muy, muy depende, muy dependiendo de cuál es la entidad. Te encuentras islas maravillosas y el mundo local es sin duda de las que las tiene más destacadas, pero luego de repente te encuentras con, pues eso, que tienes que hacer las cosas en papel. Totalmente. Bueno, y muy pegado a lo que es la transformación digital, toda esta ola que estamos viviendo, que tú también estás hablando y escribiendo sobre la inteligencia artificial y su implementación, la famosa implementación en el sector público. Bueno, por dónde una organización pública tipo, por dónde tiene que empezar para implementar la IA? Si entiendes que tiene que implementarla. Bueno, yo entiendo que todos tenemos la obligación de aprovechar todas las oportunidades de mejora y la IA sin duda es una gran oportunidad de mejora, pero también tienes que hacerte una serie de preguntas, ¿no? Yo siempre digo, no se trata de este hype de qué usaría y salir en el periódico y dar una rueda de prensa, no, es ¿para qué la quiero utilizar? ¿Por qué? ¿Cómo? Y segundo, ¿estoy preparado para utilizarla? ¿No? Evidentemente, si sigo con PDFs, a lo mejor aún no estoy en el proceso, ¿no? Mejor hago RPAs, automatizo, simplifico documentación, me voy a un piloto, pues a lo mejor no tengo que de repente extender la IA en toda la organización. ¿Quién está más avanzado en gestión de datos? Porque esa es otra, ¿no? Tenemos datos, datos de calidad, datos estructurados. ¿Cómo publicamos nuestra información? ¿No? Desde ese punto de vista. Se habla ahora de uno de los retos como es la transparencia algorítmica. Claro, es que fijémonos todo lo que podríamos conseguir si tuviésemos todos los datos bien estructurados y alineados, qué niveles de transparencia automatizada podríamos conseguir y aprovecharíamos y optimizaríamos muchísimos recursos porque no tendríamos a personas picando datos. Porque yo cada vez que veo a alguien picando esas tablas de Excel, es que no me lo puedo creer, porque luego en muchos casos están diciendo es que somos los más avanzados, es que somos pioneros. Entonces yo creo que lo primero sería ser honestos. Sí. ¿Vale? Al final, como todo tiene que ver con las personas, ser honestos en qué situación estoy, qué reto puedo abordar y empezar. Evidentemente, donde tengas un cultivo personal, donde haya un equipo de personas muy, muy pro, porque al final esto tiene mucho que ver con la resistencia al cambio, y donde puedas también manejar datos de calidad que te permitan avanzar, porque, bueno, cualquier proyecto de esta naturaleza es importante tener un mínimo éxito, porque si no también luego genera muchas más resistencias dentro de las organizaciones, ¿no? Yo digo mucho esto de que la IA sin datos es como Ferrari sin gasolina, ¿no? Porque no tienes con qué sacarla del garaje. Pues a lo mejor no necesitas un Ferrari, con un 580, ¿no? Ya te llega. Oye, Concha, y ahí el directivo público local o el directivo público en general que tiene un papel, entiendo que tiene que tener un papel relevante y cada vez más preponderante porque está al lado del político, pero su papel es fundamental en la organización para poder en marcha un proceso de transformación, de inteligencia artificial, de integridad, ¿no? Sí, absolutamente. Yo soy una gran defensora de la profesionalización de la dirección pública y siempre digo que son la bisagra, ¿no? Es como una bisagra que antes hablábamos, gobierno y administración, y hace esa doble función, ¿no? De interlocución, de traducción a lo administrativo del reto político, de traducción al reto político de la situación en la que nos encontramos en la parte administrativa, porque en ocasiones, bueno, pues la falta de estos hace que se produzcan pues muchas interrupciones, que se rompa la comunicación y que se llegue a algo que a mí me horroriza ahora, que es esto de la burocracia defensiva, ¿no? La parálisis por análisis, porque no hay una forma de comunicar pues esos retos y esos desafíos. Yo recuerdo en una ocasión que alguien me decía, ¿no? Un compañero habitual me decía, es que claro, el alcalde lo único que piensa es en ganar las elecciones. Ya, bueno, vamos a ver, es que si no las gana no puede continuar con su proyecto. Otra cosa es ya luego que lo que haga o deje de hacer. Nosotros somos los que establecer los procedimientos, tomar las decisiones desde el punto de vista de los procedimientos legales que haya que aplicar y demás. Entonces, si esta figura falla y si no tiene las habilidades necesarias de un directivo, porque tener el titulito puesto de directivo no significa ser un directivo, ¿no? Luego tienes que tener esas soft skills, esa capacidad de comunicar, negociar, gestionar conflictos, pues va a fallar mucho al final y nos encontraremos con que dentro de la organización se bifurca y va por una parte como la parte política con sus equipos y luego el resto de los funcionarios y eso no debe ser. Por eso digo que son como bisagras.
Además, se nota mucho en grandes organizaciones, por ejemplo, las áreas estas de, pues, que gestionan temas de fondos europeos o fondos más de innovación, que son equipos mucho más ágiles, o en el sector Mm. público instrumental, o en empresas Sí, públicas, que tienen equipos mucho sí. más ágiles que la administración de siempre, ¿no? Sí, 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 la administración tradicional, la del vuelva usted mañana, ¿no? Sí, Y la de este tipo de cosas. Y yo digo, no puede haber administración a dos velocidades. claro, Es que la ley es la misma para todos. Es verdad que luego hay interpretaciones y cuestiones de esta naturaleza, pero sí que es como que hay en algunos como un equipo Delta Force, ¿no? Que tiene ahí claro, como que va a primera línea porque tiene porque tiene el apoyo político. Bueno, a veces es que hay que hacerse entender. ¿No? claro. Y yo siempre digo, a veces el jurídico no me lo entiende pues un alcalde o una alcaldesa. Pues no tiene por qué, ¿no? Dirás, es un alcalde ya, pero es que si yo le empiezo a Claro. hablar del artículo 33, del 40 y del 50, pues yo también tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? Para que ellos me entiendan y también para traducir a la organización qué es lo que ellos necesitan. Y yo creo que en muchas ocasiones la brecha es esa. Hay algo que yo creo que falta muchísimo en el sector público y es el refuerzo de las habilidades de comunicación en Ujú. general. De Sí, abajo arriba, de abajo arriba, de arriba abajo, total. vamos, transversal. La Ujú. comunicación es sin duda una de las piezas que está muy, muy deficitaria en el conjunto de todas las administraciones públicas, de todas, más pequeñas, más grandes, y se nota mucho, muchísimo. Sí. Bueno, vamos al agujero negro de la contratación pública, que tú también eres una experta. ¿Qué hacemos con la contratación pública? Yo como pyme, es decir, para nosotros a veces nos planteamos licitar, solo te digo eso, Ya, porque es un coste muy enorme, es un coste enorme de tiempo, de esfuerzo. Mira, además tenemos ahora un super dramón en la empresa, lo cuento, porque nos hemos quedado segundos 3 veces en 3 concursos del Banco de España. Es cierto que nos han ganado empresas top, pero que nos hemos quedado ya, segundos 3 veces después del esfuerzo. Pero vamos, ya. el tiempo, el coste, la gestión, ¿qué hacemos con qué hacemos? ¿Se puede comprar bien y de manera transparente y se puede innovar en la contratación pública con el armatoste legal que tenemos? A ver, en teoría, sí, sí y sí. En la práctica es muy difícil y tiene mucho esfuerzo, ¿no? Antes cuando hablaba del esfuerzo, esto requiere un gran esfuerzo. No deja de ser paradigmático que la propia ley dice en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es simplificar la contratación pública. No discuto que se lo hubieran planteado como objetivo inicialmente, pero yo creo que luego se han puesto a escribir y luego, ojo, nos hemos puesto a aplicar y a interpretar. Antes cuando hablaba, ¿no?, de la parálisis por análisis. Oye, y es que esta coma, y es que el otro dice, y es que fulanito, pues te pido otro informe, pues tenemos que reconocer que aquí hay distintos culpables. Una ley que es manifiestamente mejorable, sin ninguna duda, una falta de facilitación de todo el entramado tecnológico, sobre todo a las pymes, porque recordemos que al final la ley de contratos del año 17 tenía entre uno de sus objetivos también abrir la contratación pública a las pymes, ¿no? Para romper esa baraja que estaba pues entre cuatro grandes que se llevaban todo el mercado y que al final, pues como tienen equipos que están profesionalizados en preparar ofertas, se acaban comiendo a las pymes, porque una pyme no puede estar todo el día preparando ofertas y no ganando luego los concursos, ¿no? Que esto es algo que Claro. resulta muy complicado. Pero hemos añadido otra capa de dificultad y es la de los Ujú. propios empleados públicos en Sí. muchos casos, porque Ujú. no es normal que en algunos casos determinados expedientes tarden más de un año en tramitarse o el mismo expediente en uno se tramita en 3 meses y en otro en un año. En uno se Claro. aplican determinados requisitos y tú preguntas y dices, ¿y esto dónde viene? No, bueno, esto yo lo interpreto, es que, bueno, también es verdad que lo sensible que es esta área, los temas de Sí, corrupción, ha sí. hecho que bueno, se contraiga mucho esa flexibilidad que a lo mejor pudiera haber en otros escenarios y en otros momentos y que todo el mundo bueno, pues tenga, oye, legítimamente cierta prudencia, ¿no?, a la hora de interpretar y de interpretar que sí, que no, le acaban interpretando que no, por si acaso. Sí, claro, también hay áreas, bueno, tú lo sabes, los diferentes tipos de contratos. Bueno, lo hemos visto ahora con el tema del accidente, la tragedia de Adamuz, cómo hay una trazabilidad muy clara de cómo han sido las obras de mantenimiento, cómo han sido los contratos, quién lo ha hecho, que es hasta prácticamente las traviesas que han puesto. Es decir, Sí. y eso es positivo. Claro, esos contratos tardarían muchísimo tiempo también en salir. Sí, 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 eso debería de ser. Por una parte, el tema de que la contratación sea íntegramente electrónica debería de facilitar una mayor rendición de cuentas y un seguimiento. Porque qué bueno tiene la contratación pública, que como hay terceros, es decir, que como tienes otros licitadores, Claro. al final, si tú sabes que todo va a ser objeto de escrutinio, te vas a Ujú. preocupar de hacerlo bien. ¿Por qué? Sí, Porque es que si no es el otro, el tercero, el primero que va a decir, oiga, que usted en la oferta dijo que iba a hacerlo así, que su plazo era tanto, que los materiales eran cual, y no se está haciendo así. Aparte de toda la sociedad civil claro. y las distintas asociaciones representativas de los sectores que pueden ejercer pues de ese ojo avisor y desde luego de esa vigilancia que tanta falta hace en el ámbito de la contratación pública, totalmente. Sí, Ujú. sí.
Bueno, estamos ya cerrando el programa, estamos con Concha Campos, hablando, bueno, de muchos temas que tienen que ver con tendencias en la administración pública. Hemos hablado de integridad, de transformación digital, de inteligencia artificial. Bueno, nos quedan dos temas, un poco la prospectiva y luego le tenemos que preguntar porque Concha, con muchas otras mujeres, pero fueron las primeras que crearon, bueno, la Asociación de Mujeres de Sector Público. Ella es la presidenta y le tenemos que preguntar si la brecha digital es un nuevo techo de cristal en las mujeres que trabajan para la función pública. Bueno, la verdad es que aún no hemos terminado de cerrar las otras brechas como para que nos añadan una nueva, pero efectivamente el entorno digital, pues por la escasa presencia de las mujeres en los puestos de STEM y también en la propia configuración, ¿no? Pues cuando hablamos de IA, de Machine Learning y de Deep Learning, estamos hablando de un aprendizaje de años y hace Ujú. años no estábamos ocupando los puestos que ocupamos ahora, no teníamos reconocidos los derechos que tenemos hoy en día, con lo cual yo siempre digo que en este sentido nunca hay nada ganado, ¿no? Que en cualquier momento se puede dar un paso atrás y se puede llevar a cabo una involución y no podemos consentir que el mundo digital sea peor. De hecho, sí que lo vemos ya desde determinados aspectos, ¿no? De vulnerabilidades de las mujeres, porque al final las grandes víctimas de todos los delitos en digital acaban siendo en gran mayoría las Ujú. mujeres. Sí. Tenemos pues, unas categorías muy específicas. Con lo cual, desde la asociación, además de seguir promoviendo la igualdad en el sector público, que haya mujeres en los puestos de dirección, porque yo siempre digo, no es que seamos solo mujeres directivas, pero se cambian más fácil las cosas desde los puestos de dirección que evidentemente desde la base. Y sobre todo también intentar que estos nuevos escenarios no supongan un retroceso en nuestros derechos. Ujú. Y si tuviéramos que pensar en la administración, el sector público de dentro de 5 años o en el 2030, ya dentro de 4, ¿qué crees que tiene que cambiar en el sector público para estar mejor dentro de 5 años? Bueno, además tú has estado en grupos de trabajo del ministerio sobre esa perspectiva del sector público y del empleo público, además. Pues fíjate, yo diría algo muy sencillo, hacerlo fácil. Y ya está, casi con eso sería todo. ¿Qué quiero decir con esto? Una administración proactiva, que yo no tenga que estar yendo continuamente, presentando documentación, preocupándome de plazos, de tiempos, la tecnología, la automatización, un personal público con gran talento, con capacidades y adecuadamente formados, son precisamente el caldo de cultivo idóneo para poder avanzar hacia el mismo, ¿no? Yo pongo mucho de ejemplo siempre a Ujú. mi tierra, ¿no? A Zara. Yo digo, tú entras en una aplicación y ya sabe lo que te gusta, lo que no te ofrecen. ¿Por qué no esto? La administración ya sabe si tengo hijos, si no, si tengo personas a cargo, dónde resido, por qué no aprovechan toda esa información para hacerme la vida más fácil, para que yo no tenga que al final estrellarme o bien contra un muro en presencial o no nos olvidemos que hablamos de transformación digital, pero hay muchas personas que se quejan de que ahora es más difícil la tramitación y las relaciones con la administración en digital Ujú. de lo que lo era en presencial. Con lo cual yo creo que realmente el objetivo sería hacerlo fácil y sobre todo garantizar la igualdad. No solo la igualdad de género, la igualdad para todas las personas, garantizando pues un suelo de mínimos de derechos a todos los niveles, de servicios básicos a la ciudadanía. Yo creo que, bueno, en ese sentido sería, vamos, una maravilla y creo firmemente que es posible. ¿Nos llevará más tiempo probablemente del que nos gustaría? Mm. Seguro, pero creo firmemente que es posible. Bueno, te cuento una anécdota personal. Mi mujer es médico, es funcionaria de aquí del SESCAN, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La siguen llamando de bolsas de trabajo de la gerencia de Talavera o de Toledo Ya. para que se incorpore. Pues si yo soy funcionaria vuestra, ¿cómo me voy a incorporar? Me lo tendrás que decir por otro canal si quiero irme a trabajar a Toledo, a Talavera de la Reina o a Albacete. Pero la siguen llamando porque está en una bolsa y le dicen que se tiene que quitar ella. Pero si tú eres Sí, si tú eres mi patrón. sí. Podríamos contar casos como esos, un millón. Y eso es a lo que aspiro que acabemos. Y además creo que también tenemos que ser autorresponsables. Es decir, ese funcionario, esa funcionaria que la llama, que intente resolverlo, ¿no? Yo me acuerdo que una de las Claro. cosas que le decía siempre a mis equipos era, si detectas o encuentras algo, no te quedes con que no es cosa mía. Vamos a intentar, por lo menos esa en particular, eliminarla ya de la ecuación. No podremos Efectivamente. eliminarlas todas, pero la que detectas, hay que intentar mover ese cambio y poquito a poco, entre todos, ¿no? Al final Ujú. lo podemos conseguir, porque pensamos pues eso, en los millones de personas que estamos en el sector público. Si cada uno de Claro. nosotros detecta una Qué bueno. discrepancia de ese tipo y consigue tirar del hilo, ¿no? De la madeja hasta conseguir deshacerlo, iremos deshaciéndolo mucho. Joder, pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Concha, muchísimas gracias por estar. La verdad es que, bueno, pues tenemos que decir que gracias por que te hemos robado estos veintitantos minutos, que para nosotros ha sido muy,
muy, muy importante. Y nada, pues vamos a cerrar el episodio con la despedida final, que bueno, pues gracias por acompañarnos en esta conversación abierta. Soy Rafa Ayala y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contenido, suscríbete en tu plataforma podcast favorita y síguenos en redes X, LinkedIn o Instagram. Seguimos hablando de lo público la semana que viene con otra invitada. Muchísimas gracias, Concha. Muchísimas gracias a ti, Rafa. Enhorabuena.